La historia y las imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 30. Ruby no pudo evitar sentir que le habían robado. ¿Es esto?, preguntó Weiss, con las manos apoyadas en las caderas. Se encontraba de pie junto a Ruby y con el equipo mirando un árbol retorcido y roto al costado del camino, que tenía un objeto negro clavado en el que latía con vida. Los cadáveres de los hermanos Grimm humeaban a su alrededor, desapareciendo lentamente. El resto del equipo estaba ileso, incluido Oscar, que tenía las manos en las rodillas y jadeaba. Había matado a su primer Grimm como parte de su equipo y ni siquiera había necesitado su ayuda para hacerlo. Tan orgulloso. Este se parece al de Patch, dijo Yang. ¿Qué dices, Neo? Tú eres el que está a cargo. Ruby sintió ganas de señalar que Neo no diría nada, pero miró de todos modos. La extraña chica multicolor que una vez se había hecho pasar por la hermana de Jaume, Noah, se encogió de hombros. Estaba apoyada en su paraguas y bostezaba en una mano, luciendo el doble de aburrida que Ruby. Esta no era la misión épica que les habían prometido. Bueno, Torchwick en realidad no había prometido nada y sabían que no debían creerle aunque lo hubiera hecho, pero Ruby seguía firme en su postura. Se suponía que iba a ser una misión genial. Habían estado fuera como 4 horas como máximo y el Grimm había sido demasiado pequeño. Supongo que al estar tan cerca de Vale, no ha tenido la oportunidad de causar tantos problemas, dijo Blake. Hay más cazadores por habitante cuanto más cerca estás de la ciudad. Uno pensaría que alguno de ellos podría haber lidiado con esto en ese caso. Quizás no se dieron cuenta. Eso parecía una excusa, pero Ruby se encogió de hombros. ¿Hasta dónde sabían, los obeliscos? Y ella todavía no podía creer que ese nombre se hubiera quedado grabado, simplemente atraían y aumentaban la generación de Grimm. No creaban ninguno ellos mismos. Si la zona era despejada rutinariamente por los cazadores, entonces era lógico que no hubieran tenido mucha suerte. ¿Lo destruimos?, preguntó Yang. Apuesto a que Oblek se emocionaría mucho si trajéramos esto de vuelta en una sola pieza. Si bien es un punto válido, me pregunto cómo lo transportaríamos, dijo Weiss. Llévalo. ¿Quieres llevar un Grimm? Por supuesto, Yang, llévatelo. Eres más valiente que yo. Yang, al darse cuenta de lo que acababa de sugerir, no se acercó a la cosa. Todos sabían que la que estaba en Patch se había convertido en una gran criatura golem, por lo que intentar llevársela no era exactamente una gran idea. Supongo que simplemente la destruiremos. Parece una pena. Ya está bastante contenida y podríamos investigarla o algo así. O algo así, repitió Blake con un pequeño suspiro. No es nuestra decisión. Neo. ¿Destruir o no? Neo se dio un golpecito en la pálida mejilla con un dedo y luego hizo un gesto con la mano en dirección a la cosa, asintiendo. Era como si una antigua reina decidiera el destino de un gladiador, y la sentencia de muerte se dictara con el mismo desinterés. Yang hizo crujir sus nudillos y avanzó a grandes zancadas. El obelisco percibió la amenaza, o percibió a Yang, y comenzó a transformarse como el de Patch. Con un crujido y un crujido, las ramas del árbol se estiraron y se despegaron, desprendiéndose del suelo y avanzando a paso firme. Las raíces retorcidas formaron patas y las ramas crujieron y esparcieron hojas sobre ellas. El árbol en sí cobró vida, su núcleo era una roca negra y roja en el centro. Vamos, dijo Yang. Eso es aún más triste. El golem rugió con voz de roble y lanzó una rama hacia la cara de Yang. Su puño la golpeó, destrozando la rama en un instante. Varias ramas lograron alcanzar su rostro, pero con los mismos resultados que habría tenido si hubiera caminado hacia un arbusto. Ella tosió algunas hojas, pero por lo demás estaba ilesa, salvo por varias hojas en su cabello. Mientras tanto, el Grimm estaba a un brazo de distancia y se movía con la velocidad que uno esperaría de un árbol consciente. Es decir, no muy rápido en absoluto. Ahora me siento como un matón. Los obeliscos deben usar el material que los rodea para crear sus cuerpos, dijo Weiss. La mayoría cayó en una roca como el de Patch y se convirtieron en poderosos golems de roca, pero este chocó contra un árbol y se quedó atascado. Jeje. O talado. Está bien. Tendré que cortarlo para que tenga el tamaño adecuado. Maldita sea, Yang. Oscar se acercó a ella. No deberíamos ayudar. Ruby miró hacia atrás y vio a Yang, que se alejaba con calma de una rama retorcida que intentaba alcanzarla. Tomó un nido de pájaro de una rama baja y lo colocó con cuidado a un lado, luego regresó y se enfrentó a otro ataque, poniendo el mismo tipo de esfuerzo que pondría al limpiar su habitación. El Grimm luchó por perseguirla, pero las raíces no estaban hechas para el movimiento rápido. O para la locomoción en absoluto. No, creo que Yang lo tiene. ¿Hay más animales ahí?, preguntó Yang en voz alta. Enganchó una mano en una rama y se subió al árbol, sorprendiendo y confundiendo al Grimm. No parece que sea así. Genial. No me sentiré tan mal por esto. Las ramas, las hojas y el dosel del árbol estallaron de repente en llamas. Crepitaban y rugían alegremente, en marcado contraste con el Grimm, que se agitaba como si estuviera en llamas. Lo que supuso que era. El pobre animal no tardó mucho en quemarse. Crepitaba, se marchitó y cayó al suelo cuando las raíces que lo sostenían se volvieron negras y se agrietaron. Yang lo montó hasta el suelo, con los ojos rojos y el pelo brillante, hasta que finalmente se convirtió en cenizas.
El núcleo, el obelisco, se hizo añicos y una espesa niebla negra se deslizó de él, desapareciendo con el viento. La roca que era permaneció inerte. Bueno, aquí está el trabajo más fácil del mundo, dijo Yang, mientras se limpiaba el polvo. Levantó el nido y lo aseguró en un árbol cercano. Con suerte, la mamá pájaro no los abandonaría por oler el aroma de Yang. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a casa? Creo que sí, dijo Oscar alegremente. No hay nada más que hacer. Un fuerte golpe resonó a lo lejos. Los 6 se detuvieron y se giraron hacia el lugar del ruido, aguzando el oído. Un chirrido bajo y un golpe sordo resonaron después, ambos a lo lejos. Eso sonó como una explosión, dijo Blake. Y un árbol que cae, repitió Weiss. Bastante lejos. ¿Crees que algunos de los Grimm del obelisco vagaron por el lugar? Ruby sonrió. Deberíamos investigar. Deberíamos. Preguntó Oscar. La misión no era simplemente ocuparnos de esto. Si los Grimm son de aquí, entonces sigue siendo nuestra responsabilidad, dijo Weiss con sensatez. Ruby no se ofendió. Oscar era nuevo, así que todavía necesitaba aprender cómo funcionaba todo y Weiss se lo estaba explicando. Los cazadores deben completar su misión, sí, pero también debemos prestar ayuda donde podamos. Suponiendo que Neo nos lo permita, claro está. Neo miró hacia Beacon con una expresión de anhelo. Podría haber combate, dijo Yang. Un combate decente. Neo miró hacia atrás en dirección a la explosión con una expresión sedienta. Oscar suspiró. Ánimo, Oscar, dijo Ruby. ¿Qué es lo peor que podría pasar? // Despacio. Despacio. Dije despacio, estúpido idiota. Eso fue lento, dijo el fauno, colgando del costado de un bullhead mientras el contenedor de carga tocaba tierra. ¿Quieres intentar controlar esta cosa con viento fuerte sobre un bosque mientras transportas una tonelada de carga explosiva? No. Entonces cállate. Tranquilos todos, dijo Ilia, suspirando. Estamos aquí para hacer un trabajo, no para discutir. El contenedor no está partido, así que, en lo que a mí respecta, es un buen trabajo. Le indicó al bullhead que se marchara y este fue a recoger más material y a enviarlo a su ubicación actual. Revisad la mercancía, le dijo al otro fauno. Aseguraos de que nada esté dañado o suelto. Sí, líder del equipo. Ilia Amitola observó al hombre enmascarado irse. Líder del equipo. Eso era algo nuevo e inusual de escuchar. Había muy pocos que fueran realmente competentes después de que Adam terminara de purgar al colmillo blanco. Él lo llamó eliminar a la vieja guardia, aquellos que simpatizaban con Siena, pero ella tenía la sensación de que se estaba deshaciendo de todos los que no lo aprobaban. Oh, se excusó diciendo que un sistema simplificado significaría decisiones más rápidas y mejores. Todos sabían que era una tontería. Bueno, al menos las cosas se estaban moviendo. Eso era lo que había. Adam no se conformaba con quedarse sentado como Siena y estaba dispuesto a demostrárselo al mundo. Los hermanos Corsac lo explicaron mejor, tenían que lidiar con el trabajo sucio antes de poder cosechar los beneficios. Ilia, se acercó otro miembro de Wittefang. Hemos terminado de talar algunos árboles para hacer espacio para las entregas. He instalado un perímetro para detectar a cualquiera que se acerque. ¿Necesitas algo más? Buen trabajo. Al menos, podría ganarse una reputación de elogios cuando fuera necesario. Estamos lo suficientemente lejos de las carreteras y pueblos principales como para que no nos hayamos dado cuenta, pero no estaría dispuesta a apostar nuestra vida por ello. Dile a algunos de los hombres que se quiten las máscaras y se dispersen, que actúen como viajeros y se acerquen a cualquiera que se acerque. Deberíamos matarlos o capturarlos. Primero intentad disuadirlos, decidles que por aquí está Grimm. Capturadlos si se niegan a obedecer y matadlos solo si vuestras vidas corren peligro. No queremos llamar la atención. Sí, señora. Por la gloria del colmillo blanco. Por la gloria, repitió Ilia. Mantuvo su orgullosa sonrisa hasta que él se dio la vuelta, momento en el que se marchitó y murió. El colmillo blanco nunca había tenido que ver con la gloria, nunca se suponía que lo fuera. Incluso Siena lo llamaba trabajo. Trabajo cruel realizado por necesidad gracias a la vista gorda que Atlas había puesto en las minas de la SDC que marcaban a los niños y a los faunos como propiedad. Lucharían, morirían y matarían para cambiar eso, e Ilia estaba de acuerdo con todo eso, pero se suponía que terminaría una vez que lo lograran. El colmillo blanco se disolvería con su trabajo hecho y su horrible legado se iría con él. Los libros de historia podrían llamarlos monstruos, dijo Siena, siempre y cuando lo hicieran mientras los niños fauno crecieran con sus familias y tuvieran los mismos derechos que los humanos. Nunca se habló de gloria porque Siena sabía que lo que hacían no era glorioso. Adam pensó lo contrario y se rodeó de personas que eran iguales. Colmillo blanco se está volviendo cada vez más retorcido. ¿Qué pasaría si Atlas castigara a la SDC mañana? Se disolvería Adam. De alguna manera, no creo que lo hiciera. El derramamiento de sangre tampoco se detendría. Eso sí lo sabía. No importa, dijo, sacudiéndose esos pensamientos de encima. Atlas no está deteniendo al SDC y los faunos están siendo maltratados. Más que nunca desde el fallido ataque de Adam a Beacon. Como de costumbre, la gente estaba feliz de culpar a los faunos por eso,
incluso cuando claramente estaba organizado por criminales humanos que usaban a los Wittefang como herramientas. No les importaba, al público, claro. Solo querían a alguien a quien culpar, y por qué culpar a terroristas peligrosos o criminales internacionales cuando podían elegir a esa niña de 10 años con escamas u orejas de animal. Era más fácil hacerlos llorar. Era más fácil sentirse bien consigo mismo como la persona retorcida que era. Ilya siseó en voz baja, enderezando los hombros mientras la ira regresaba y lavaba la culpa y la duda. Había trabajo que hacer. Podía sentirse mal una vez que los faunos fueran libres. ¿Sabes? Dijo Jaune, todo aquí es extrañamente relajado cuando tanto el equipo RWY como Neo están desaparecidos. Bueno, no desaparecidos. Están en una misión. Es lo mismo. Así es tener hijos, dijo Kali. Pero no tengo hijos. Estoy segura de que es parecido, siendo maestra. Siguen siendo tu responsabilidad. En un momento están gateando de forma tierna y sin meterse en problemas, y de repente les quitas la vista de encima, miras hacia atrás y están intentando suicidarse junto a una mesa, un enchufe o una escalera. La mujer mayor se llevó una mano a la mejilla y suspiró. Te juro que criar a una niña ya me puso los pelos de punta. Y no se hizo más fácil a medida que ella se hacía mayor. Se rió. Seguro que dejó de meter los dedos en los enchufes. Por supuesto, en lugar de eso empezó a meter los dedos en mecanismos de polvo. O en el colmillo blanco, o en actividades criminales o en las caras de los hermanos Grimm. En realidad, aquí no hay diferencia. Tienen la edad suficiente para no tropezar por una escalera y romperse el cuello, y en cambio lo cambian por ejercicios acrobáticos con al menos 5 veces más probabilidades de hacer lo mismo. Nunca lo había pensado de esa manera. La clase de combate siempre era estresante para Glinda, y para él cada vez que ella le pedía que lo cubriera. Nadie había resultado gravemente herido o muerto todavía, pero siempre estabas a un paso de lograrlo. Espadas afiladas balanceándose, balas volando y el conocimiento de que todo lo que necesitabas era un toque de aura para hacer que alguien muriera. Tal vez tengas razón. Vaya. Ya me estás quitando las ganas de tener hijos. No fue mi intención. Blake era un pequeño bulto de alegría. Te mando un pero. No. Bueno, tal vez. Kali parecía terriblemente culpable. Ah, pero no es nada fuera de lo común. Orina, caca, pañales, vómitos y despertarse a cada hora de la noche. Hizo un gesto con la mano. Sigo prefiriendo a mi pequeño Blake antes que a Wittefang Blake, aunque la cazadora Blake no es tan mala. La parte más difícil de ser padre es que, tienes que apoyarlos en todo lo que hacen. Es ridículo. ¿Lo es? Preguntó. ¿Apoyarías que tu hija saliera con un psicópata y se uniera a un grupo terrorista? Ah, claro. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué paz hay ahora que los niños se han ido?, le recordó Kali. Era extraño oír que eso sonaba como si él fuera el marido y ella la esposa, pero por una vez pudo ver que no había querido decir eso. Era agradable tener una mujer a la que no tenía que preocuparse por ofender o llamar la atención. Ya había tenido suficientes problemas con Glinda, Neo y Cinder. Y tú querías pedirme consejo sobre el colmillo blanco, si mal no recuerdo. Aunque no estoy segura de lo útil que puedo ser. Bien. Eso fue todo. Estamos planeando la siguiente etapa de la operación Tonterías. Acuñado por Siena como el nombre que le dieron al plan para arruinar la reputación de Adam. Obviamente, sabemos que no podemos usar nada relacionado con tu familia sin poner a Gira en una situación peligrosa. Quería preguntar si había algo que pudiéramos hacer para atacar específicamente a sus partidarios en Menagerie. Puede que sí. Kali se dio unos golpecitos en los labios. El objetivo de Menagerie era importante porque era la base de operaciones del Colmillo Blanco y el mayor grupo de reclutamiento fuera de los campamentos mineros de la SDC, que tendían a unirse al Colmillo Blanco en masa cada vez que liberaban uno. En lo que a él respectaba, esa era la mayor prueba de las terribles condiciones de los Schnee, aunque la SDC lo veía de otra manera y Atlas hacía la vista gorda como siempre, dependiendo del polvo de la SDC para su máquina de guerra. Sé que el polvo se está agotando en Remnant, pero ignorar los crímenes que cometen porque son los mayores proveedores les permite salirse con la suya. Puede que lo hayan hecho, lo sabía. ¿Quién podría decir cuántos faunos que tuvieron accidentes en las minas eran realmente así? De cualquier manera, no podían apuntar a las minas para arruinar la reputación de Adam, pero podían apuntar a Menagerie. El problema será hacerlo sin dañar a mi querido Gira. Tendrá que ponerse de pie y defender a Adam, aunque solo sea para mantenerse con vida. Tendría que ser sutil, algo que Gira pudiera negar públicamente, pero que se quedaría grabado en la cabeza de la gente común de todos modos. Nuestro último problema fue la incompetencia de Adán. Eso es bueno para alejar a aquellos que ya están pensando en unirse, o a aquellos que son parte del Colmillo Blanco. Sin embargo, no molestará a los que no están afiliados. Simplemente se encogerán de hombros y lo ignorarán, ya que no les afecta. Tienes que recordar que la mayoría de los faunos en Menagerie simplemente viven sus vidas. Y no vieron lo que hizo el Colmillo Blanco. Solo sabían lo que el Colmillo Blanco les dijo, lo que sería una gran dosis de propaganda y tonterías de relaciones públicas. Muestre algunos vídeos de las condiciones de la SDC y ya habrá gente bien intencionada ansiosa por unirse. No podía culparlos por eso. ¿Qué tipo de imagen tiene el Colmillo Blanco en Menagerie?
Son más un grupo de ayuda comunitaria que una organización terrorista. Ayudan a la gente de toda la isla, construyen casas, apoyan a las familias y asientan a los faunos maltratados del continente. Cali sonrió con capricho. Tienes que recordar que por cada cosa mala que hacen, también hay cosas buenas. No todo es muerte, sangre y balas. Transportan a aquellos que ya no pueden soportar la crueldad de los reinos a un nuevo hogar y los ayudan a encontrar trabajo. Rescatan a los faunos de los campamentos mineros y ayudan a ocultar sus cicatrices. Todo el mundo sabe que los reinos los consideran terroristas, pero la sensación general es que son llamados terroristas por crueles opresores. Eso nos incluye a nosotros. Vale es uno de los mejores reinos. Atlas y Mistral son peores, siendo Atlas el peor de todos. Vacuo tiene la mejor reputación entre los 4. Era bueno saber que Vale no era tan malo, pero eso pintaba un panorama bastante horrible en general. Todavía había racistas aquí, lo habían visto por las reacciones al ataque de Whitefang a Beacon. Si este era uno de los mejores, entonces temía cómo reaccionaba la gente en Atlas. Y eso jugó perfectamente en las manos de Adam. Empujó a los inocentes faunos a situaciones desesperadas y permitió que Whitefang levantara las manos y dijera bueno, por supuesto que Atlas diría que somos malvados. Solo están ocultando sus propios crímenes. Tenemos que mostrarle a Menagerie lo que hizo aquí el colmillo blanco, decidió. No solo el ataque, sino también los resultados. Murió gente. Gente inocente, incluso algunos faunos. Si enviáramos imágenes de eso a Menagerie, ¿cómo las grabarían? Adán lo negaría. Los leales también. Creo que Gira tendría que decir que no lo creía, o se arriesgaría a que le usurparan el poder, pero seguro que disgustaría a mucha gente. Sin embargo, no enviaría imágenes sin editar. Eso sería injusto para los que murieron. Ella tenía razón. No podía utilizarlas de esa manera. Pero las estadísticas sí podían funcionar. Había muchos informes de noticias que hablaban de la cantidad de personas que habían muerto. Si pudieran difundirlos por los foros que visitaba la gente de Menagerie, se difundirían. Pero no lo suficiente. No todos los visitarían y Menagerie no tenía un CCT adecuado. Incluso si lo tuviera, no habrían reproducido informes de noticias de Vale y él no podría simplemente apoderarse de sus televisores. ¿Qué tal una campaña de folletos? ¿Y cómo convencerías a la gente para que difundiera panfletos contra Colmillo Blanco en Menagerie? Déjamelo a mí. ¿Funcionaría, entonces? Creo que sí. Algunos lo descartarían como propaganda, que lo es, pero incluso así, dudarían. Se sabe que Beacon fue atacada por Adam. Eso fue admitido por Siena, y Adam lo ha usado como una señal de fuerza, confirmándolo. Simplemente no saben qué tan malo fue o qué sucedió. En sus mentes, fue un ataque dirigido contra personas que podían contraatacar, y principalmente contra Atlas, que tenía todos sus robots y acorazados allí. Inteligente. Lo habían hecho parecer como si se tratara de una lucha militar contra militar y no una dirigida a una escuela para niños. Sin duda, Colmillo Blanco siguió hablando una y otra vez de cómo lucharon honorablemente para defender a Vale de ser superada por los intereses de Atlas, salvando a todos los faunos de la ciudad de un destino mucho peor. Haré que escriban algo. Creo que fotos de Beacon antes y después, prueba de la devastación y estadísticas de pérdidas. También podemos dar las cifras del aumento del número de Grimm. La persona promedio no sabrá que eso se debe a los obeliscos. Supondrán que es el resultado de la muerte de tantos cazadores prometedores y verán que el ataque de Adam no solo lastimó a Beacon y Atlas, sino también a toda la gente inocente de Vale. Eso suena perfecto, dijo Cali. Pero lo repito, ¿cómo pretendes difundir esto en una isla que está prácticamente gobernada por el colmillo blanco? Nunca lo permitirán. Controlan cuidadosamente todo el cargamento que llega a Menagerie. Pero seguramente no revelan las municiones y las mercancías peligrosas. Bueno, no, admitió, pero esos son solo para uso de colmillo blanco. Espera, no estarás sugiriendo contrabandearlos como bienes de colmillo blanco. Tendrías que saber los códigos y contraseñas que usa el colmillo blanco. Esos cambian cada semana, balbuceó. Ciertamente no los tengo. No me digas que tienes espías ahí. No, respondió, aunque sería agradable. Pero tengo a alguien que es un poco sabelotodo. Jaune, no creo que eso sea suficiente. Creo que sí, dijo sonriendo. Dime, ¿crees que creerían que alguien es un fauno tiburón si tuviera la piel azul? //. En su oficina, Jin cerró los ojos y suspiró mientras nuevos conocimientos fluían a su cabeza. Se puso de pie, interrumpiendo al joven al que había estado tratando de ayudar con sus problemas. Sr. Broncevin, creo que ambos sabemos que la chica de la que está hablando soy yo. Y me siento halagada, lo estoy, pero no lo veo de esa manera. Y no dejo que los pacientes me dobleguen sobre un escritorio como usted está pensando. Su rostro palideció y balbuceó excusas. No estoy molesta. Estoy perpleja y halagada, pero no molesta. Era difícil estarlo cuando lo sabía todo. Si una persona sentía el más mínimo deseo por ella, la información estaba instantáneamente en su cabeza. Así también estaba cada pequeño detalle sobre ellos, desde cada partícula de bacteria en su cuerpo hasta las enfermedades que portaban. Dave Broncevin no portaba ninguna, pero eso no hacía menos desagradable la idea de tener relaciones con él.
Cuando podías mirar a un hombre y saber cuánta sangre tenía en su cuerpo, cuántos pelos tenía, cuántas veces se hurgaba la nariz y el hecho de que no se había lavado las manos después de ir al baño, entre muchas otras cosas, era difícil desearlos. O desear a alguien. La ignorancia era una bendición. Incluso antes de que uno se enterara de las relaciones sexuales pasadas, ya fuera con otras mujeres o con sus propias manos. Algunas cosas es mejor no saberlas. Creo que debería irme, dijo Dave. Yo también lo creo, respondió Jin. No te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Esperó a que el joven saliera corriendo de la habitación. Pobrecito. Pero estaba haciendo una tontería. Había al menos 2 chicas y un chico que estaban interesados en él, y ella sabía que las atenciones del señor Broncevin podían favorecer a cualquiera de los dos. Por supuesto, él todavía no había admitido eso sobre sí mismo. Había muchas dudas. No era asunto suyo entrometerse, solo ayudar. ¿Y qué tal la casa de las fieras? Pensó que debería sentirse ofendida porque la utilizaran con tanta libertad, y sin embargo le estaban dando la opción de viajar, algo que Ozpin nunca había permitido ni considerado. Y viajar sola y disfrutar. Eso era emocionante, y aunque supiera todo sobre la casa de las fieras, no le importaría experimentarlo. Bueno, dijo aplaudiendo. Será mejor que empiece a hacer las maletas y a practicar mis ruidos de tiburón. Soy un tiburón, caca, 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 caca. // Winter se sentó con un cuaderno, una taza de té de hierbas y la evidencia que había obtenido de Cinderfowl. Afirmó que había sido notablemente simple, y la prisionera dijo que ya la había leído de principio a fin. Otra prueba de su importancia, pensó, mirando con enojo la tapa ofensiva sobre la que una mujer estaba parada de espaldas al lector, con cuero negro entrecruzado sobre su cuerpo, sus gruesas nalgas hinchadas y visibles. Al otro lado de ella estaba un hombre desnudo, su pecho musculoso visible pero cualquier cosa inapropiada escondida con buen gusto por su figura. Se había hecho una promesa de conseguirle otro a Cinder, aunque ella se aseguró de decir que sería ella quien lo seleccionaría. La elección obvia, y la que sin duda esperaban, era que ella iría a su hermana para obtener más material. Sería muy fácil para el pequeño cómplice de Ark, Blake Belladonna, introducir algún material modificado allí. No, ella compraría el próximo libro en Vale. Por astuto que fuera, simplemente no había forma de que pudiera predecir en qué tienda compraría, o cuál de 100 libros compraría. El daño podría ya estar hecho. Si recibió su mensaje en este libro, tal vez no necesitara otro. Por eso es tan importante averiguar lo que se dijo. Tenía un escáner de grado militar listo y funcionando, listo para copiar y transcribir cada página, pero la general también quería su propia opinión. Nunca dejes en manos de tus subordinados algo que no te atrevas a hacer tú mismo. Winter no le temía a un simple libro y abrió la primera página. No había notas ni escritura a bolígrafo. Era demasiado amateur para ellos. Las páginas estaban un poco desgastadas y había señales de esquinas dobladas por todas partes que insinuaban que su hermana había sido un poco más lenta leyendo que Cinderfowl. Había una sección de agradecimiento especial en la parte delantera en la que la autora agradecía a sus padres, hermanas y hermano por brindar inspiración para la obra, especialmente a su hermano. Eso era un poco espeluznante, pero lo ignoró. Probablemente solo alguien animando a la familia a aprender a ser escritora. No había nada que sobresaliera allí. Escribió el nombre de la autora, Coral Larocque, en su bloc de notas. Un palíndromo. Nombre falso, obviamente. No debería ser difícil rastrear al editor y hackearlo. Siguiendo adelante, leyó las primeras páginas. La historia trataba sobre una mujer joven y tímida que se había mudado a una nueva ciudad para abrir una librería. Su interés se vio rápidamente atraído por un enigmático caballero que era un visitante habitual. Moreno, alto y misterioso con una sonrisa llena de chocolate negro. Winter puso los ojos en blanco ante la presentación bastante estereotipada y tomó otro sorbo de té. La historia se desarrolló de manera bastante previsible. Resultó que el hombre dirigía una especie de grupo en la aldea en el que mujeres y hombres ejercían juegos de dominación entre sí, actividades que la protagonista inicialmente encontró repulsivas e inmorales, pero que poco a poco se sintió atraída por ellas. Era bastante realista. Aquellos que eran tan tímidos como para encerrarse en sí mismos a menudo anhelaban el control en lo más profundo, manifestándolo a menudo de formas inusuales. Este era un caso bastante saludable y podía admitir que la escritura en su proceso de pensamiento mientras luchaba con sus deseos era intrigante. No era solo el sexo sórdido que había esperado. Aunque eso no quiere decir que no existiera. Había mucho. Mucho. Se acercó a mí y sentí su calor en la espalda primero, y luego su aliento en el cuello. Todos los demás pensamientos desaparecieron cuando algo duro presionó mis manos atadas. Mis dedos se cerraron alrededor de eso sin pensar. La cabeza me daba vueltas. Se inclinó hacia adelante para susurrarme al oído, ¿puedes sentir eso? Podría. ¿Cómo no podría? Le había hecho eso. Te deseo, susurró, rozando mi oído con sus suaves labios. Los únicos besos que había recibido en mi vida eran castos en los labios o en la mejilla, pero él deslizó su boca por mi cuello y me perdí. Quería más. Que Dios me ayude, quería más. Te deseo ahora mismo. Me di cuenta. Tenía su cincha en las manos, dura como el metal y caliente como el sol. Como una barra de acero. De rodillas,
dije con la voz temblorosa, sin saber cómo podía obedecerme, cómo podía esperar dar órdenes a alguien como él. Él era todo lo que yo no era. Seguramente se reiría, pero no lo hizo. Dio un paso hacia mí y se paró frente a mí y se agachó lentamente. Durante todo el tiempo, sus profundos ojos castaños me miraron fijamente. Él podría haber sido el que cedió el control, pero los míos eran una falacia. Estaba perdida para él. Winter bebió un poco más y siguió leyendo. Disciplinada como era, no había forma de evitar el pequeño toque de color que se extendió por sus mejillas. Puntos de rosa que se unían en un rubor total a medida que avanzaba la escena, pasando de la pared a un escritorio, a una cama y luego al suelo. Se suponía que la protagonista era virgen, pero sin duda era una gran contorsionista. ¿Y ese apetito? Metió un dedo en el cuello de su camisa y lo aflojó con una tos avergonzada. Esta literatura está diseñada para provocar una reacción, se dijo a sí misma. No hay nada malo en experimentar algo así. Es una prueba de que la autora ha hecho su trabajo. Eso no le quitó del todo la vergüenza, pero estaba sola en su habitación asignada y ya había comprobado 3 veces si había micrófonos ocultos o cámaras, la tercera vez antes de empezar con esto. Ignora la historia, dijo. Busca la clave. Debe haber un significado más profundo. Un código. Un detonante. Había 101 formas de ocultar un código en una pieza literaria. La mayoría requería que la otra persona tuviera la clave, ya fuera un número, una técnica o simplemente un conocimiento que le resultara familiar a quien lo creaba. Eso debería haberlo hecho imposible para ella, pero tenían la ventaja de saber que las interacciones entre Cinder y Jaune no habían sido amistosas antes. Era dudoso que hubieran creado un código entre ellos cuando eran enemigos, por lo que la clave tendría que ser algo que Cinder pudiera ver. Eso facilitaría las cosas mientras investigaban el pasado de Cinder. Los equipos organizados por el general harían un mejor trabajo al intentar las claves numéricas, pero ella podría buscar palabras asociadas. Citas y dichos que podrían haber parecido inofensivos pero que contenían un significado más profundo si uno los buscaba. Significado más profundo, repitió. Piensa, Winter. El general confía en ti. La esclavitud. Látigos y cadenas. Cautiverio. La historia trataba sobre una mujer que sentía que no tenía control y que lo obtenía gracias al dominio de un hombre poderoso y carismático. Eso no encajaba del todo con la situación de Cinder, sino al revés. Jaune estaba sugiriendo que Cinder podría encontrar placer si se rendía a él. Si era así, ¿por qué los juegos? Podría haber hecho la misma oferta que ellos y haber dejado que Cinder se quedara en Beacon. En cambio, la empujó hacia Atlas. Te deseo. Era obvio. Jaune quería a Cinder. No necesariamente quería decir que fuera para fines carnales, aunque ciertamente podría serlo. La clave era el significado, no el contenido. La erótica era una máscara. Un camuflaje. De rodillas. Subordinación. Autoridad. Cesión de poder a otro. La protagonista era una mujer, pero eso no significaba mucho. La cita directa era dicha, y por eso podría haber sido un detonante para Cinder. Una advertencia o una promesa, que experimentaría todo el placer y la libertad que esta mujer experimentaba si se inclinaba ante él. De hecho, la mujer de esta historia se vio frenada por las dudas y fue a una librería. Los libros no tenían nada que ver con Beacon excepto, una escuela. Por supuesto. Los libros de texto y la biblioteca. Todo sumaba. Y Cinder incluso había pedido un libro. Era una señal tan obvia. La pluma de Winter garabateó furiosamente en el bloc de notas. Los libros indicaban una escuela, por lo que la librería significaba Beacon. O tal vez se suponía que el pueblo soñoliento era Beacon. La protagonista se vio frenada por dudas previas, probablemente de eventos de su pasado. La historia moldeó la personalidad de muchas personas. Cinder no llegó a Beacon por voluntad propia, pero todavía tenía un pasado que la pesaba, su lealtad a Salem. La protagonista encontró placer en dejar ir ese equipaje, lo que era claramente un mensaje de que Cinder debería hacer lo mismo. Él le está diciendo que renuncie a su lealtad hacia Salem y se entregue a él. Tal vez sea más que una simple clave, es un detonante memético. Él se está asociando con sentimientos de lujuria cubiertos de escritura erótica. Cinder es una prisionera, lo que significa una falta de estímulo e interacción social. Ella es vulnerable y él está apelando tanto a su inteligencia como a su libido. Maldita sea. Eso fue genial. Y Winter había estado tratando de ofrecerse como una amiga con la que Cinder pudiera abrirse mientras Jaune estaba jugando con el lado oscuro y misterioso del amante. Para alguien como Cinder Fowl, que podría ser más reconfortante en un momento difícil que un encuentro sexual intenso y furioso. Tendré que revisar las transmisiones de vídeo a altas horas de la noche, susurró, luego hizo una pausa. Y si veo algo, tendré que verlo. Tragó saliva. Por el bien de la misión. Hasta ahora había mucho sobre Jaune intentando convencer a Cinder para que se acercara a él, pero nada sobre Atlas, nada que explicara por qué dio el paso de empujar a Cinder hacia sus garras. No. Los ojos de Winter se abrieron. Su dominio. Nuestro dominio. Su dominio. El dominio del protagonista. Me di cuenta. Tenía su cincha en las manos, dura como el metal y caliente como el sol. Como una barra de acero.
El falo del hombre estaba en las manos de la mujer, en las de Cinder. Lo había colocado allí el hombre misterioso que representaba a Jaune. La mano de la mujer se cerró alrededor de él, aceptando el regalo de una manera táctil. Una oportunidad puesta en sus manos, tal como Jaune estaba poniendo las suyas en las de Cinder. Un pene duro como el acero. O tal vez de otro metal. Palabras y significados volaron por la cabeza de Winter y se reclinó, con los ojos muy abiertos y la comprensión se apoderó de ella. Su corazón latía desbocado en su pecho y sentía como si las mismas paredes se estuvieran cerrando sobre ella. Era tan obvio. Tan claro. La claridad la golpeó como un rayo y golpeó las palmas de las manos sobre la mesa. Madera de hierro. Omake, esto es muy emocionante. Querrás decir aburrido, dijo Reivan, caminando junto a Samar con el resto de su equipo, con la parte trasera bien armada y blindada de su escolta, un cazador profesional, varios pasos por delante. Era interesante y ella ansiaba enfrentarse a él, pero esa no iba a ser su recompensa hoy. Samar le hizo pucheros, todavía emocionada por el trabajo, aunque seguramente sería aburrido. Vive un poco, Rei, dijo Taidian. Esta es nuestra primera experiencia de lo que es ser un verdadero cazador. Querrás decir que nos gusta cuidar a los civiles mientras él hace todo el trabajo. Su pesimismo le valió una risita al cazador, casi confirmándolo. Nos vamos a quedar atrapados en tareas de defensa y, a menos que sea el peor cazador de la historia, ningún Grimm va a pasar. Cuidar a idiotas inútiles es un trabajo aburrido. Los civiles no son inútiles, dijo el cazador. Ella no se había molestado en recordar su nombre, solo lo había llamado por su nombre. Pueden hacer muchas cosas que estoy segura de que tú no puedes, pero hoy confiarán en ti. Recuérdalo. Y si no puedes, recuerda que yo decido si obtienes o no la nota de aprobado. Samar, Kuro y Taidian dijeron afirmativamente mientras ella ponía los ojos en blanco. El pueblo se acercó, con sus muros de madera y con un anciano nervioso afuera. Le habló al cazador sobre los Grimm que aterrorizaban al pueblo, al que ella categorizó como un Beowulf por su descripción incluso antes de que el cazador lo dijera. Este equipo de estudiantes estará vigilando a los aldeanos, dijo, señalándolos. Son el equipo STRQ. Están más que calificados para hacer esto mientras yo me encargo de la amenaza. Les pediría que le dejen en claro a la gente que sus instrucciones deben ser seguidas. Por supuesto, señor. Me encargaré de que así sea. Bien, se volvió hacia ellos. Está bien, equipo. Sé que es aburrido, la miró mientras decía eso. Pero aprender a asegurar una ubicación es importante. Kuro y Taidian, su trabajo es verificar el muro perimetral y luego asegurar la puerta. Reivan y Samar, quiero que traigan adentro a cualquiera que esté fuera de los muros. Ya hemos hecho la mayor parte de eso, dijo el anciano, pero hay 2 granjas afuera, una de un cazador y otra de un carbonero. Los escoltaremos de regreso, prometió Samar, con los ojos brillantes y confiada. Cuervo suspiró. // Escoltar a idiotas inútiles era tan interesante como parecía. En la primera casa había carboneros y tuvieron que convencerlos de que en realidad eran cazadoras y no malas personas que venían a hacerles daño. Aparentemente, desenvainar su espada contra ellos no era una buena manera de hacerlo, o eso parecía pensar Samar. ¿Por qué no? Que piensen que somos asesinos. Así será más probable que obedezcan nuestras órdenes. O atacarnos. Ojalá, dijo con un pequeño suspiro. Al menos así pasaría algo interesante. Nuestro trabajo es traerlos de vuelta al pueblo. Y podemos hacerlo de esta manera. Hay Grimm ahí afuera. No deberíamos arriesgar sus vidas perdiendo el tiempo convenciéndolos de que somos quienes decimos ser. La lógica desconcertó a Samar, aunque no por mucho tiempo. No es el camino correcto. Mira, déjame hablar a mí. Hecho y hecho. Reivan salió con un silbido y dejó todo el trabajo aburrido a Samar. Los habitantes salieron unos segundos después y la miraron nerviosamente. Los escoltaron de vuelta a la aldea a un ritmo terriblemente lento, los dejaron y luego obtuvieron sus instrucciones para la familia de cazadores. Cazadores, no cazadores. La distinción era importante, aunque ella respetaba un poco más a los cazadores que a otros trabajos inútiles. Al menos trabajaban para ganarse la comida y podían luchar contra las bestias salvajes. Resultó que no eran estos. O al menos no ahora. Eran 2 padres y 2 niños. ¿Por qué no habéis ido al pueblo? Les preguntó Samar. Nuestros hijos están enfermos y no podemos cargarlos y defenderlos al mismo tiempo. Y con su negatividad irradiando, existía la posibilidad de que atrajeran al Beowulf. Pensamos que sería mejor quedarnos aquí donde al menos pudiéramos usar nuestras trampas para frenarlo. Ingenioso, reconoció Reivan. Para los civiles. Lo hiciste bien, repitió Samar. Pero ahora estamos aquí para que todos puedan regresar sanos y salvos. Gracias, dijo el padre. Los recogeré. // El viaje de regreso transcurrió sin incidentes, pero afortunadamente en silencio. Los cazadores conocían el bosque y no perdieron el tiempo charlando, e incluso los niños fueron lo suficientemente inteligentes como para permanecer en silencio. El cazador iría a buscar al Beowulf de todos modos, pero eso les evitó tener que escuchar a los idiotas despotricar. Taidian y Kuro tenían la puerta vigilada cuando regresaron y el anciano de antes los saludó con una expresión de alivio. Gracias, dijo.
Has traído a nuestra gente de vuelta sana y salva. Todo en un día de trabajo, vitoreó Samar. Sí, claro, suspiró Reivan. Lo que sea. También tenéis nuestro agradecimiento, dijo la madre, acercándose con una sonrisa radiante y los ojos llorosos. Teníamos mucho miedo por nuestros hijos. Dad las gracias a las amables cazadoras, muchachos. Los dos niños enfermos se acercaron para abrazarlos, sus rostros se acercaron más de lo que Reivan realmente apreció. Samar, la niña buena que era, abrazó cálidamente al primer niño con granitos, y eso hizo que el otro pensara que estaría bien hacer lo mismo con ella. Si bien nada le hubiera gustado más que lanzar al mocoso por encima del muro con una patada, eso solo la metería en problemas. A regañadientes, Reivan dejó que el niño con granos envolviera sus brazos regordetes alrededor de su cuello. Gracias, señorita cazadora. Sí, sí. Déjalo ir ahora. Ve y crece para ser fuerte o algo así. Lo haré, lo prometo. Oh, Kuro hizo una expresión enfermiza de besos y besos mientras la familia se iba. Miraré siendo tan maternal. Apuesto a que tendrás hijos así. Como si fuera así, se burló. Ningún hijo mío tendrá manchas tan graves. Por un momento pensé que eran faunos leopardo. Leopardo. Dijo Samar riendo. Tenían varicela. Hizo un gesto con la mano para que los niños se marcharan con una sonrisa radiante. Supongo que debe ser difícil conseguir una vacuna en un pueblo tan lejano como este. Espero que estén bien, se ven fuertes, así que apuesto a que la enfermedad se está extinguiendo. Reivan se rascó la mejilla. De repente sintió una picazón. ¿Qué es la varicela?, preguntó. ¿Y qué diablos es una vacuna?, repitió Kuro. El rostro de Samar se puso pálido. // No puedo creerlo. Dijo Samar, haciendo pucheros en la esquina junto a la cama de Reivan, con las rodillas dobladas hacia el pecho. Ustedes son tan estúpidos. ¿Cómo es posible que no estén vacunados contra la varicela? ¿En qué demonios estaban pensando? ¿Viven en alguna tribu olvidada o algo así? Uf, dijo Reivan, pálida y sudorosa, con manchas por toda la cara. Odio a los niños. Demasiado ruidoso, gimió Kuro. ¿Quiere salir? No se puede, dijo Taidian. Todo nuestro equipo está en cuarentena en nuestras habitaciones hasta que se acabe la infección. Los odio tanto a ambos. Gritó Samar. Tenía entradas para un espectáculo este fin de semana. Me quedé despierta toda la noche comprándolas. ¿Por qué son tan estúpidos? ¿Quién contrae varicela a los 17 años? ¿Quién no sabe lo que es una vacuna? Reivan se inclinó hacia adelante, miró fijamente a Samar y abrió la boca para señalar que Samar estaba siendo una perra y que técnicamente era su culpa darles ideas a los mocosos. Las palabras no salieron como ella esperaba. En lugar de eso, vomitó. Por todo su pijama, la cama y las piernas de Samar. Sus gritos valieron la pena.